arrancaría. Economía, negocios y actualidad de marketing. Éxitos 99.9. Miren, tengo aquí a Juan Carlos Jiménez, conferencista y autor especializado en tendencias, estrategias de negocio y marketing, pero lo traje al estudio porque ha colgado en su cuenta de Instagram un extraordinario post donde habla de aprender, justamente, enseñar, aprender y enseñar. Y uno se pregunta si enseñar bien es fácil, Juan Carlos. Óyeme, me dejaste loca con esa profesora enseñando y esa alumna en este caso, bueno, haciendo lo mejor y no le daba la cosa, no llegaba al concepto, ¿no?, que le estaba enseñando la profesora. Y yo estoy acostumbrada a tener un profesor porque yo siempre entreno con un coach. Entonces, a mí esa cosa me llama mucho la atención. Claro. Por favor, háblanos, Juan Carlos, bienvenido. No, y qué bueno que hagas la comparación con tu vida y tu coach, ¿no? Porque claro, ahí hay una de las grandes diferencias. Uh-huh. Fíjate, no es lo mismo buscar un coach que a que te llegue del cielo. Uh-huh. Es decir, no, claro. Entonces, por ejemplo, eso es una tremenda diferencia en el proceso de enseñanza. Lo primero que necesitas resolver es que el otro tenga ganas de aprender. Porque no hay técnica de enseñanza que funcione si el otro no tiene ganas y deseos de aprender. Entonces, es un gran reto porque de pronto te encuentras con alguien que necesita aprender algo, tú diriges un equipo de trabajo y llega alguien nuevo al equipo de trabajo y tú necesitas que aprenda un procedimiento, pero de pronto esa persona, como está nueva, se siente muy nerviosa y se siente que está siendo evaluada y siente que, oye, que esta novedad y esto es un reto personal. Entonces, cuando tú estás hablando, que tú estás pensando que te está prestando atención, en su mente es la preocupación de lo nuevo, del trabajo y tal. Y uno da por sentado que el otro te está escuchando, que el otro te está prestando atención y que a lo mejor que el otro quiere. Porque, por ejemplo, en el trabajo, que me toca mucho este asunto, porque asesoro a muchos gerentes. Claro, y eso es un tema de mercadeo y venta, justamente. Total. Sí. Pero sabes que a mí me llamó mucho la atención que te llamara a ti la atención esto, Claro. porque normalmente no se ve como un asunto de mercadeo y venta. Normalmente se ve como un asunto de recursos humanos, como un asunto de la gente que hace los cursos. Y resulta que tú, como líder de equipo, estás enseñando todo el día. Lo que más hace es enseñar. Entonces, claro, está muy expuesto al hecho de cómo enseñas, pues enseñas bien o no. Además, si tú no enseñas bien, a lo mejor no aprende bien el enseñado, el alumno. Exactamente. Ajá. Ese es el meollo de este asunto. Entonces, hay unos indicadores, por ejemplo, que cuando tomas conciencia de los retos de enseñar, te das cuenta que hay un indicador fundamental para tú medir si le estás llegando bien al otro. Ajá. Por ejemplo, el más importante es que el otro te hace preguntas. Okay. ¿Ves? Porque la pregunta revela interés. Entonces está interesado en entender. Uh-huh. Si tú entiendes la importancia de la pregunta como indicador, entonces vas a estructurar mensajes, vas a estructurar una estrategia de comunicación orientada a estimular las preguntas. Claro. Entonces cambia todo el enfoque de la enseñanza, porque en vez de tratar de enseñar, te enfocas en generar interés por los temas. Claro, pero al generar interés, me supongo yo, Juan Carlos, el alumno pregunta más asertivamente. Total, exactamente. Entonces allí es cuando ocurre la condición ideal de la comunicación en términos de enseñanza y aprendiz. Pero eso se da por sobreentendido. Claro, y por eso es que a veces se falla en ese proceso. Bueno, se falla mucho. Y el averaje de asertividad es realmente muy bajito, ¿no? Porque tú como jefe, como líder, o como papá, o como maestro, que es el caso de la muchacha, es muy fácil caer en una rutina inconsciente. Exacto. De transmitir un mensaje pensando que ya está clarito. En vez de buscar otra vía. Claro, cuando estás consciente, lo que te das cuenta es que tú dices, levanta la mano, y el otro levanta el pie, y tú dices,
ya va, no. Es no, la mano. Es la mano, entonces claro, pero tengo que cambiar la estrategia. Claro. Tengo que cambiar la Si estrategia. no va a seguir levantando la mano. Si no va a seguir exactamente. Entonces eso es lo que pasa. Y además Eso fue lo que yo vi ahí en lo que tú explicabas, ¿no? En el Claro, entonces claro, pero es que pasa con demasiada frecuencia. Me toca, digamos, asesorar a la gente que se dé cuenta que lo más interesante de la enseñanza no es la enseñanza, es el aprendizaje. Entonces, si tú estás claro en eso, es muy fácil darte cuenta de cuando tienes que cambiar la estrategia, cuando tienes que cambiar la didáctica, Claro. etcétera, porque estás orientado al resultado. Claro, porque además eso es lo que va a hacer la diferencia a la hora de estructurar un equipo de vendedores, por ejemplo. Por ejemplo, Por fíjate, ejemplo. claro. Ujú. Mira, y ahí pusiste el dedo en la llaga a nivel de mercadeo, porque hay una serie de productos, hay un tipo de productos que su venta depende fundamentalmente de la capacidad de enseñanza del vendedor. Claro, nosotros lo llamamos asesoría, pero la venta depende de eso. Y tú sabes que desde el punto de vista de mercadeo uno podría dividir los productos en dos grandes grupos. Productos que se compran de manera impulsiva, que son productos que, bueno, que te dio la gana de comprarte una chuchería, un refresco, Para mí etcétera. zapatos de goma. Buenísimo. Bueno, pero, ok, pero hay otros productos que se consideran que es una compra consultada. Que te tienen que enseñar. Oye, entonces tú preguntas y averiguas y comparas y tal, y necesitas asesoría. No, y aquel vendedor tiene que echarse un puñal y alguien le tiene, o se lo echa estudiando, o alguien tiene que ayudarlo a echarse el puñal. Bueno, pero y si no entendió el puñal, no va a vender nada. O sea, además, es que esto me ha sido interesante. además, pero fíjate, más interesante todavía el hecho, que bueno que lo está poniendo con el vendedor, el hecho de que cuando tú estás tratando de convencer al cliente es cuando menos le enseñas. Porque eso hace que tengas una postura donde tú eres el protagonista, tu ego es el protagonista y pasa a segundo plano el cliente. Entonces desde allí es muy difícil hablar lenguaje cliente, conectarte emocionalmente con el otro, generar interés. Qué bueno que estás diciendo eso. Entonces es fascinante. Yo anoche estaba en San Antonio de los Altos hablando con 30 asesores y vendedores y le decía, mira, lo más parecido a vender o la forma más asertiva de ver la venta es la enseñanza orientada a resultados. Porque entonces tengo indicadores de gestión. Claro. Entonces, escucha, el cliente me pregunta y me Exacto. Y te iba a decir, porque me están preguntando. dice... Entonces le digo, bueno, cuando no te preguntan tienes que preocuparte. Claro. Cuando no te preguntan tienes que preocuparte. Hay dos grandes retos aquí desde el punto de vista del manejo de la comunicación humana. El primer reto es lo que pasa en tu mente. Entonces, cuando tú dominas los principios de comunicación humana, básicamente lo que haces es tomar conciencia de las diferencias que hay entre lo que tú piensas que quieres decir y lo que dices y cómo lo dices. Entonces, cuando tomas conciencia, puedes alinear estos elementos. Puedes alinear el pensamiento con el mensaje y con la forma de dar el mensaje. Entonces, eso es un gran reto, porque lo que pasa en la publicación que puse es que la maestra, que debe tener otros muchachos que le entienden. Claro, no. Oye, repite. Bueno, ya está en modo Ya está en modo, no sé, automático. desesperación automático. Desesperación. Y la chamita no capta. Bueno, y eso pasa con frecuencia también a nivel de familia. Porque bueno, estás tratando de que tu hijo aprenda algo y entonces vuelves a decir las cosas y cuando no te entienden lo que haces es subir el tono de voz o decirlo más golpeado y lo que necesitas es cambiar la estrategia. Tal cual. ¿Ves? Entonces, oye, es un temazo, ¿no? Temazo. Bueno, me dejaste loca, sí. Ciertamente, fíjate, tienen que verlo, Jucarhim, es la cuenta, Jucarhim, todo con J. Y van a buscar el post de la cuenta de Juan Carlos, donde está una maestra enseñándole a una niñita. Enseñándole Una cosa Cowboot, sí. deportiva. Sí. Una cosa deportiva, ¿no? Sí. Es deportiva. Sí. Y yo como general, o sea, a mí me gusta mucho este tema de profesor y alumno, porque chamo, yo siempre tengo un profesor y me encanta. Qué chévere. Me gusta primero aprender y segundo que alguien me enseñe. Y además uno en el agua tiene que atenderle a su coach. Y lo mismo en el entrenamiento en montaña, donde estés entrenando. Entonces, óyeme, pero hasta para eso uno tiene que tener unos skills, unas habilidades para poder captar esos mensajes, eso que te están enseñando. Bueno, yo no sé por qué razón de vida tú llegaste a ese convencimiento, Ajá.
pero resulta que por razones biológicas y neurológicas, la condición óptima del aprendizaje es tener un coach. Buscado deliberadamente, porque lo que ocurre es que uno tiene puntos ciegos en el proceso de aprender. Entonces, es como cuando esa parte que ves por el retrovisor hay una parte del carro que no ves. Sí, Esos puntos ciegos. ciegos, Entonces, bueno, eso pasa todo el tiempo en la comunicación. Y alguien tiene que ayudarte a verlo. Le es muy fácil Sí, el coach, justamente. verlo, ¿no? Qué bueno. Juan Carlos, un placer, Un como gusto, siempre. un Un gusto gusto. enorme. Juan Carlos Jiménez, conferencista, autor especializado en tendencias, estrategias de negocio y marketing. Bueno, no olviden esto, @jucarjim es su cuenta de Instagram. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Graciela. Hacemos la pausa.